Explicándoles esta nueva funcionalidad tal cual ya con un ejemplo, les estoy mostrando una aplicación de fondo donde prácticamente partí de una lista de SharePoint y como ustedes pueden ver, si yo entro a los detalles de lo que es el registro, podemos ver que ya tengo únicamente dos columnas, el título y la imagen. Yo entro a editar, como ustedes pueden observar, tengo un controlador dentro de mi formulario donde únicamente hago clic para cambiar la imagen y por ejemplo, si yo selecciono una nueva imagen, vemos que se ha cargado y si yo modifico el registro, me lleva a mi pantalla de detalles donde se ve mi imagen y si yo me regreso a mi galería, podemos ver que la imagen también ha cambiado. Dentro de mi base de datos, si yo la actualizo, también me cambia mi imagen. Entonces, prácticamente esto ya es de manera muy sencilla realizarlo. Entonces, esta es la nueva funcionalidad que les voy a mostrar a lo largo del video para poder a ustedes facilitarles el manejo de imágenes dentro de SharePoint. Así que sin más, comencemos el video. Hola, soy César Villanueva y este es mi canal de Power Platform. En este canal hablo prácticamente de las aplicaciones que conforman a Power Platform, como lo es Power Apps, Power BI, Power Virtual Agents, Power Automate y Power Pages. Además de eso vemos la integración con otras aplicaciones de Microsoft como puede ser Word, Excel, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, etc. Así que si es la primera vez que ves algo de mi contenido, considera suscribirte. En este video les voy a mostrar la nueva funcionalidad que tenemos utilizando SharePoint como nuestra base de datos. Para los que ya tienen un poco de experiencia utilizando Power Apps y específicamente SharePoint como su base de datos, en algún punto del desarrollo de sus aplicaciones tuvieron que toparse con el manejo de las imágenes dentro de SharePoint. Antes teníamos dos maneras de trabajar las imágenes dentro de SharePoint. La primera era guardar la imagen dentro de una colección y esta colección la guardábamos directamente en nuestra base de datos, es decir, en una columna de SharePoint específica, pero únicamente la guardábamos como una dirección de URL. Y la segunda opción que teníamos era guardar todas las imágenes como archivos adjuntos. Si ustedes quisieran conocer cómo se realiza este tipo de procedimientos, tengo ya videos donde lo explicaba, se los voy a dejar por aquí si ustedes los quisieran ver. Pero la verdad sí era muy tedioso el trabajo de las imágenes, ya que, por ejemplo, si lo comparamos con el uso de Excel como base de datos, pues con Excel únicamente era necesario indicarle dentro de la columna que era una imagen y automáticamente se nos creaba una opción dentro de nuestro formulario para poder cargar la imagen. Ahora, con esta nueva funcionalidad de Power Apps, nos permite tal cual replicar esa funcionalidad que teníamos con Excel. Comenzando con el video, vamos a crear una aplicación totalmente desde cero para que ustedes vean cómo es la creación y cómo se empieza prácticamente sin tener nada a crear este tipo de aplicaciones utilizando SharePoint como nuestra base de datos. Para esto nos vamos a ir a SharePoint y voy a crear una nueva lista. Para esto partimos estando en un sitio de SharePoint donde únicamente hay que poner o seleccionar un nuevo elemento. Los nuevos elementos vamos a seleccionar una lista. Aquí podemos partir de una lista que ya exista o cargar de un archivo de Excel, pero en este caso voy a empezar desde una lista en blanco para que no tenga absolutamente nada. De nombre de mi lista le voy a poner tutorial imágenes. Se puede añadir alguna descripción, pero en este caso no lo veo necesario, por lo tanto únicamente voy a poner crear. Tal cual cuando nosotros creamos una lista de SharePoint, siempre va a tener una columna predeterminada que es la de título. Para cualquier base de datos, ya sea que nosotros estemos partiendo de SharePoint, Excel, cualquier otra cosa, cada columna va a ser un campo dentro de nuestro formulario. Entonces, por lo tanto, siempre que creemos nuestro formulario, nosotros vamos a tener o nos va a aparecer la columna de título porque es la predeterminada. En este caso, al principio del video, como parte introductoria, únicamente voy a trabajar con dos columnas. Posteriormente iremos agregando más columnas, pero al principio únicamente voy a trabajar con dos columnas, que es la de título, que es la predeterminada, como para poner alguna información, descripciones, etc. Y lo importante de este video son las imágenes. Entonces, como les mencionaba en la introducción, antes SharePoint no soportaba lo que eran las imágenes dentro de sus columnas. Entonces, para nosotros poder añadir una imagen, vamos a poner o seleccionar donde dice agregar columna. Y aquí se nos van a desplegar todas las opciones de tipos de datos que nosotros podemos almacenar dentro de las columnas de SharePoint. Como les mencioné, vamos a agregar una columna de imagen. Tanto la seleccionamos y hay que ponerle el nombre de nuestra columna. En este caso le voy a poner columna de imagen. No voy a añadir alguna descripción y vemos que el tipo de dato que va a almacenar es una imagen. Únicamente en la parte inferior. Yo sé que lo estoy tapando en este momento, pero vamos a seleccionar guardar. Con esto ya tendríamos dos columnas que serían los campos que veríamos en nuestro formulario de nuestra aplicación de Power Apps.
Para poder crear una aplicación a partir de una lista de SharePoint, podemos hacerlo directamente desde Power Apps, pero como es el universo de Microsoft, sí nos permite la automatización o la integración de todas sus tecnologías de una manera más sencilla. Entonces yo les recomiendo que lo hagan de esta manera para que ustedes se puedan ahorrar, la verdad, muchos pasos. Para crear la aplicación, únicamente nos vamos aquí a la parte superior donde dice integrar y vemos que nos da la opción de Power Apps, Power Automate y Power BI en dado caso que ustedes lo requieran. En este video en específico estamos hablando de Power Apps, por eso vamos a seleccionarlo y vamos a crear una nueva aplicación. Aquí nos despliega un formulario para poner el nombre que nosotros queramos de nuestra aplicación, que en mi caso va a ser nueva funcionalidad, imágenes. Le voy a poner crear y automáticamente Power Apps nos va a crear una aplicación con las 3 pantallas que están por default, que es decir, la primera pantalla es de la galería, donde vamos a ver prácticamente todos nuestros registros. La segunda es la pantalla de detalles, en la cual vamos a ver, como su nombre lo dice, detalles de la información o de los registros. Y la tercera va a ser la pantalla del formulario, donde nosotros vamos a poder ya sea crear un nuevo registro o editarlo. En este caso, como ustedes pueden ver, ya se ha creado lo que es nuestra aplicación, con las 3 pantallas que ya les he mencionado, y como tal nosotros no estamos viendo ningún registro. Vamos a nosotros a generar un registro, lo podemos hacer de 2 maneras. Ahorita de manera rápida lo vamos a hacer desde SharePoint y posteriormente lo vamos a hacer dentro de Power Apps. Entonces por eso regreso a SharePoint, nada más le pongo nuevo, le voy a poner de título, nueva tutorial y voy a cargar una imagen. Cargada mi imagen, guardo mi registro, vemos que ya tengo mi registro dentro de SharePoint. Tal cual dentro de Power Apps no se actualiza solo, nosotros tendremos que forzar esa actualización. Para eso nos iríamos aquí a la parte izquierda donde dice datos, seleccionamos los 3 puntos y ponemos actualizar. Esto forza que se actualizaría nuestra base de datos, tal cual es la lista de SharePoint, y por eso es que ya se me muestra el registro que yo generé en SharePoint dentro de mi aplicación de Power Apps. Como tal, mostrándoles cuál es la nueva funcionalidad que se tiene, como les mostré en la introducción del video, prácticamente la nueva funcionalidad que nosotros tenemos es que nosotros al indicarle a Power Apps que estamos trabajando con una columna de tipo imagen, nos agrega el controlador multimedia de imagen. Y yo me voy aquí a la parte izquierda, donde prácticamente tenemos la información de nuestras pantallas y los controladores que están dentro de cada pantalla. Vemos que tenemos un formulario y tenemos específicamente para la imagen, tenemos una tarjeta. Y dentro de esta tarjeta tenemos el controlador multimedia de añadir imágenes. Como pueden ver, este controlador siempre está conformado por 2 opciones. El primer componente es el controlador de añadir imagen, que como nosotros vemos dentro de la aplicación, dice pulsa o hacer clic para añadir una imagen. Y es una leyenda meramente configurable, pero esa leyenda es la que nos permite nosotros al seleccionarla, que se nos abra una pantalla, ya sea dentro de nuestro ordenador o dentro de un dispositivo móvil para poder acceder o seleccionar imágenes. Y el segundo componente es el controlador de imagen, que es el que nos va a mostrar todas las imágenes que nosotros estemos seleccionando o añadiendo a través del primer controlador. Como les mencionaba, antes esto no se podía. Antes teníamos que guardarlo en una colección, alguna foto y hacer una transformación de datos. Prácticamente con esto agiliza todo lo que son la creación de las aplicaciones utilizando SharePoint cuando vamos a manejar imágenes. Ahora, para fines del ejemplo, voy a crear ya ahora un registro, pero meramente Power Apps. Como podemos ver, si yo selecciono un nuevo registro, se me ha limpiado o borrado lo que es el controlador de mi imagen. Yo se lo voy a poner, por ejemplo, de título prueba 2. Yo selecciono una imagen, voy a cargar esta segunda imagen y la guardo. Vemos que ya tenemos nuestro segundo registro. Ahora, dentro de las nuevas funcionalidades, nosotros podemos determinar el tamaño de las imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a ser un poquito más explícito. Si yo selecciono un registro, bueno, en este caso voy a seleccionar este para que se vea un poco más notorio. Como pueden ver, la imagen se nota un poco pixeleada o borrosa. Digo, no es parte de la resolución de la imagen, sino es la forma en que nosotros estamos mostrando esta imagen dentro de Power Apps. ¿A qué me refería? Que nosotros podíamos determinar el tamaño de la imagen. Por ejemplo, yo voy a desbloquear esta tarjeta para poder mostrarles a qué me refiero. Mientras la selecciono y la desbloqueo,
Y en la parte de default de la tarjeta vemos que tenemos thisItem.imagen. Obviamente esta fórmula se refiere a que estamos mandando a llamar la columna imagen de nuestra base de datos. Pero donde les menciono que nosotros podemos seleccionar el tamaño de la imagen es que si nosotros a esta propiedad seleccionamos un punto, tenemos diferentes opciones para mostrar el tamaño de la imagen. Tenemos el tamaño completo, largo, mediano y pequeño. En el caso de los formularios se recomienda utilizar el largo o el completo. Por ejemplo, si yo selecciono el completo, vemos que mi imagen automáticamente ya cambia y la resolución o ya no se ve pixeleado como se veía anteriormente, porque se veía así ya que teníamos un tamaño estándar que no era el compatible o el óptimo para nuestra resolución de la pantalla. Entonces únicamente ya cuando por ejemplo nosotros lo hemos cambiado, pues vemos la diferencia. También podemos hacerlo en el dado caso de las galerías. Digo, en este caso, en nuestra galería tenemos un controlador de imagen que nos permite ver la imagen que está en nuestro registro. Y también dice thisItem.imagen. Entonces, si yo utilizo un punto, podemos utilizar el tamaño completo, largo. Pero para el caso de las galerías, como tenemos un espacio un poquito más delimitado, se recomienda utilizar el medio o el pequeño. Entonces, dado caso que ustedes trabajen con imágenes y se les vea un poco borrosas, no se asusten. O sea, prácticamente es por la manera que nosotros estamos mostrando esa información. Ahora, también dentro de la funcionalidad, Power Apps soporta múltiples columnas de imagen. Por ejemplo, puede suceder el caso de que nosotros tengamos la necesidad de agregar más de una imagen. Entonces, por ejemplo, voy a agregar una nueva columna de imagen. Entonces le pongo agregar columna y le pongo de nombre imagen 2. Agregado esto, vemos que en nuestra lista de SharePoint ya tenemos dos columnas de imagen e imagen 2. Voy a actualizar nuevamente mi base de datos para que Power Apps me reconozca todos los cambios que hemos realizado en SharePoint. Una vez actualizado, me voy a ir a mi pantalla del formulario, seleccionando mi formulario. En propiedades, vamos a seleccionar editar campos y aquí en la parte superior donde dice agregar campo, y nos van a aparecer prácticamente todos los campos que nosotros tenemos disponibles para manejar dentro de nuestra base de datos. Específicamente voy a seleccionar imagen 2 y también voy a aprovechar para borrar la tarjeta de datos adjuntos que prácticamente ahorita no estamos trabajando con ella. Como tal podemos ver que ya aparece nuestro campo imagen 2 y también está prácticamente listo para utilizarse. Entonces aprovecharé para cargar una nueva imagen. Por ejemplo, voy a agregar ese mapa. Y yo actualizo mi información, como tal me lleva a mi galería. Ahorita prácticamente no estoy mostrando todas las imágenes que están contenidas dentro de mi registro, pero si nosotros nos regresamos a nuestra base de datos de SharePoint y actualizamos, vemos que en este registro ya tenemos información en las dos columnas. Sé que a lo mejor esto no puede ser muy funcional en cuestiones dinámicas, ya que por ejemplo puede suceder el caso de que nosotros no sabemos cuántas imágenes vamos a agregar. Entonces, es decir, si nosotros queremos agregar 10 imágenes, tendremos que tener 10 columnas, pero como es prácticamente variable, no es muy funcional a la hora de la configuración. Para mostrarles esa funcionalidad voy a crear totalmente un video específico para eso, para únicamente en este video centrarme en la nueva funcionalidad que tenemos con las imágenes dentro de SharePoint. Ahora, además de soportar múltiples columnas de imágenes, puede suceder el caso de que nosotros queramos borrar lo que es la imagen de un registro. Por ejemplo, en este registro que hice prueba 2, nosotros ya tenemos una imagen cargada, pero puede suceder el caso que queramos borrar o eliminar esta imagen y prácticamente no tenemos una opción de cómo realizar esto. Para poder hacer eso, voy a modificar lo que es la tarjeta correspondiente a la columna de imagen. La voy a desbloquear para poder hacer modificaciones. Únicamente la voy a hacer más grande. Y teniendo seleccionada mi tarjeta, voy a insertar un icono para poder borrar esta información. Por lo que con esto, cuando nosotros seleccionemos el icono, prácticamente vamos a borrar el contenido de esta imagen. Antes de continuar con la configuración de este icono, tenemos que activar cierta funcionalidad para que nos permita hacerlo. En este caso, nos vamos a ir a la parte de configuración, nos va a desplegar esta pantalla y tendremos que seleccionar próximas características. Teniendo seleccionado próximas características, hay una opción o un apartado donde dice administración de errores a nivel de fórmula.
Este por default siempre está desactivado, únicamente les pido que lo activen para que ustedes puedan replicar esta funcionalidad. Una vez activado esto, vamos a volver ahora sí a la configuración del icono que teníamos para poder borrar nuestra imagen. Y lo que vamos a hacer es irnos a su propiedad onSelect, es decir, lo que se va a ejecutar cada que nosotros seleccionemos este botón. Vamos a crear aquí una variable. Para esto vamos a utilizar la función set y como tal la sintaxis de una variable nos pide primero cuál va a ser el nombre de esta variable. Para fines prácticos le voy a poner tal cual variable borrar y posteriormente nos pide el valor. Como tal únicamente le voy a poner true para que cuando nosotros seleccionamos este icono, esta variable sea verdadero. Con esto, cada que nosotros seleccionemos, la variable va a ser verdadera y vamos a indicarle a Power Apps que cuando esta variable sea verdadera, nos borra nuestra imagen. Para esto nos vamos a ir a lo que es la imagen. Yo la selecciono. En la parte izquierda dice imagen. Y podemos observar que en su propiedad de imagen, es decir, la imagen tal cual que nos está mostrando, tenemos una fórmula. ¿A qué se refiere esta fórmula? Tenemos una condicionante donde valida que si nosotros hemos agregado alguna imagen o no. Para esta fórmula, como les mencioné anteriormente, los controladores de nosotros poder agregar una imagen tienen dos componentes. El de añadir una imagen, que es el que nos permitía agregar una imagen, y la imagen como tal, que es mostrar lo que nosotros hemos añadido. Entonces, esta fórmula valida que si el controlador, que es el encargado de agregar una imagen, contiene algún valor, hace algo. Es decir, que si el controlador donde nosotros agregamos una imagen está en blanco, esto, como tal, estaría en blanco si nosotros prácticamente no hemos agregado nada. Por ejemplo, para la columna imagen 2, el controlador estaría vacío porque prácticamente yo nunca he hecho clic y he agregado una imagen. Entonces en este caso el controlador está vacío y nos estaría mostrando lo que esté guardado en la base de datos. Utilizando nuevamente el ejemplo de la imagen 2, como tal en la base de datos, para este registro en específico no tengo nada guardado, por lo tanto Power Apps no me está mostrando nada. Pero en dado caso de que el controlador haya tenido algún valor, es decir, nosotros hemos seleccionado y agregado alguna imagen, como es este caso de la columna imagen 1, imagen nada más, me va a mostrar lo que tenga ese controlador. Entonces, lo que nosotros vamos a modificar es que en vez de que nosotros nos esté mostrando, por ejemplo, lo de la base de datos, nosotros lo que queremos es que se borre. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a modificar este apartado de la validación que ya tiene por default. Entonces, por lo tanto, voy a modificar también creando una sentencia if, donde validemos nosotros que si nuestra variable borrar sea verdadera, es decir, recordando un poco, cuando nosotros seleccionemos este botón de la papelera, nuestra variable va a ser verdadera. Entonces, cuando yo quiero que sea verdadera, nosotros queremos borrar esta información. Entonces vamos a utilizar esta función blank. Entonces como tal, haciendo una recapitulación de esta fórmula, y la variable borrar es verdadera, es decir, cuando nosotros seleccionemos este icono de papelera, queremos que se nos borre o prácticamente que no contenga nada esta imagen, es decir, que la borre. Y si la variable borrar no es verdadera, es decir, si nosotros no hemos seleccionado esto, pues que nos muestre ya sea lo que está en la base de datos, en dado caso de que tenga alguna información. Y antes de mostrarles la funcionalidad tenemos que modificar todavía una propiedad. Nos vamos a ir a seleccionar la pantalla que contenga este formulario, que en mi caso se llama Edit Screen 1, que es así se creó por default. Nos vamos a ir a la propiedad OnVisible, es decir, que va a pasar cada que esta pantalla esté visible ante el usuario. Lo que nosotros vamos a establecer aquí es que nuestra variable borrar sea falsa. ¿Por qué? Porque tal cual si nosotros no hacemos esta modificación, nuestra variable por default siempre va a estar verdadera y me va a estar borrando siempre el contenido de mi imagen. Entonces esto prácticamente no le es muy funcional. Y ahora sí vamos a ver lo que es la funcionalidad. Voy a iniciar desde la pantalla principal, que para que nosotros podamos ver todo lo que es el flujo. Por ejemplo, me voy a esto que dice prueba 2. Quiero editar el registro.
y voy a seleccionar esta papelera y prácticamente, como ustedes pueden observar, nos ha borrado el contenido de nuestra imagen. Yo actualizo nuestro registro. Vemos que en el formulario de detalles, pues prácticamente ya no me está mostrando la imagen porque nosotros la hemos borrado. Yo me voy a mi galería, nuevamente ya no nos muestra la imagen y obviamente en mi base de datos, si nosotros la refrescamos, pues prácticamente ya no vemos esta información. Entonces, de esta manera nosotros podemos borrar las imágenes de nuestros registros en dado caso de que así lo requiriéramos. Y por último, para concluir este video, les voy a mostrar cómo poder trabajar con imágenes pero utilizando la función Patch. Para los que no estén muy familiarizados con el uso de Power Apps, para poder guardar o editar información tenemos dos opciones. La primera es el uso de formularios, como es este tipo de aplicaciones que hemos visto a lo largo del video, pero también podemos utilizar la función Patch, que por ejemplo la función Patch se utiliza cuando tenemos situaciones un poco más complejas. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo nosotros podemos querer guardar o editar información sin necesariamente la interacción del usuario, o puede que nosotros tengamos formularios divididos en múltiples pantallas. Estos son algunos de los escenarios que podemos utilizar la función Patch, por lo que para concluir este video les voy a mostrar también cómo utilizar la función Patch con esta nueva funcionalidad de las imágenes en SharePoint. Para poder mostrarles eso, voy a agregar una nueva pantalla a esta aplicación que ya hemos venido manejando a lo largo del video. Para esto voy a seleccionar nueva pantalla aquí en la parte superior y prácticamente voy a agregar una pantalla en blanco. Para poder hacer el ejemplo o la demostración, realmente lo voy a hacer muy sencillo en la parte de diseño. Únicamente voy a agregar lo que es una etiqueta, una entrada de texto y como tal nuestro controlador de imagen. Con esto estoy tratando de replicar la primera columna que era de título, donde tenemos una entrada de texto, pero como les mencioné nos faltaba la columna de imagen. Entonces esto es una de multimedia, entonces aquí está, y tenemos el controlador agregar imagen. Entonces como tal vemos que esto ya está fuera de un formulario. Únicamente le voy a dar un poquito más de formato, le voy a poner título y tal cual sería lo que nosotros teníamos en nuestro formulario que se creó de manera nativa o de manera por default cuando creamos nuestra aplicación a partir de SharePoint. Ahora como tal nos falta lo que es un botón para que cuando nosotros lo seleccionemos se guarde nuestra información en la base de datos. Únicamente le voy a cambiar el nombre o la leyenda que venía en este botón, el cual era botón, le puse guardar. Y también voy a modificar texto por default que viene en esta entrada de texto. Únicamente le voy a dejar las comillas para que cuando nosotros corramos nuestra aplicación no tenga ya texto contenido en esta entrada. Entonces, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es configurar nuestro botón. Como lo que nosotros queremos es que cuando lo seleccionemos guardemos la información en la base de datos, nos vamos a ir nuevamente a su propiedad onSelect y dentro de esta propiedad onSelect vamos a generar nuestra sintaxis. Como les mencioné, íbamos a utilizar la función Patch, que tal cual la función Patch necesita un origen. El origen prácticamente es nuestra base de datos, que podemos ver cómo se llamaba en el apartado de datos. Se llamaba tutorial imágenes. Posteriormente me pregunta cuál es el registro que podemos ya sea crear o editar. En este caso, como vamos a crear un nuevo registro, vamos a seleccionar o utilizar la función defaults, que únicamente ponemos defaults y vamos a seleccionar o introducir nuevamente el nombre de nuestra base de datos. Posteriormente, en la sección actualizar de la función patch, aquí hay que introducir los valores que vamos a guardar en nuestra base de datos. Para esto vamos a utilizar este tipo de paréntesis y automáticamente se nos van a desplegar todas las columnas que nosotros podemos modificar en nuestra base de datos. Recordando un poco, únicamente teníamos, ya 3 columnas, la columna de título y las columnas de imagen. Entonces, como tal, yo selecciono título, vemos que correspondería a la primera columna. Aquí hay que indicarle a Power Apps qué es lo que vamos a guardar en esta columna, que para esto es lo que esté correspondiente a esta entrada de texto, que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba text input 1, que es lo que nosotros vamos a introducir aquí, text input 1, y lo que nosotros queremos es guardarle el texto que esté contenido aquí. Entonces, por lo tanto, vamos a poner .text y vemos que Power Apps nos ayuda
a indicar que, por ejemplo, se nos pone aquí en verde y vemos que sí corresponde a lo que nosotros queremos guardar. Como segunda columna vamos a modificar la columna de imagen y lo que vamos a guardar es lo que esté contenido en la imagen de nuestro controlador. Entonces, en este caso, como lo acabo de añadir, para mí se llama Upload Image 1, que es lo que vamos a introducir aquí. Y lo que nos importa de este controlador, pues, tal cual es la imagen, por eso le ponemos punto imagen. Ahorita no voy a modificar lo que es la segunda columna de imagen, por lo tanto nada más cerramos este tipo de paréntesis y tal cual cerramos el paréntesis completo. Entonces, ahora sí, probando esta funcionalidad, voy a poner de título prueba patch y seleccionaré una nueva imagen. Entonces, por lo tanto, yo selecciono guardar. Como tal, no vimos cambios dentro de la pantalla porque no hemos configurado de que una vez guardado el registro se vaya a la pantalla principal o se me borre todo esto, etcétera. Pero si nosotros nos vamos a lo que es nuestra base de datos y lo actualizo, vemos que tengo un registro que se llama prueba patch y la imagen es la que nosotros hemos cargado. Y ya me voy nuevamente, por ejemplo, a mi galería, pues vemos que dentro de mi galería, si nos respeta, esta prueba patch y pues tal podemos ver los detalles y modificar el formulario. Ahora vamos a ver cómo sería utilizar la función patch, pero para modificar lo que es un registro. Por ejemplo, aquí voy a modificar un poco la funcionalidad nativa que tenía esta aplicación. Como pueden ver, dentro de la galería, cada que nosotros seleccionamos la galería, nos desplegaba a la pantalla de detalles. Pero en este caso no quiero que me muestre o me redirija la pantalla de detalles, sino que me muestre la pantalla que nosotros acabamos de crear, que se llama Screen 1. Y por lo tanto, nosotros probamos esta funcionalidad. Yo selecciono este registro, me lleva automáticamente a la nueva pantalla que queremos. Como tal, también voy a agregar nada más un botón para poder regresarme a lo que es la pantalla principal. Os voy a acomodar esto un poco para que no se vea tan amontonado. Y como tal, este es el que nos va a regresar a la pantalla principal. Lo podemos hacer de las dos maneras, utilizando la función Navigate o la función Back. Entonces, nuevamente vemos que me lleva a la pantalla del registro y si selecciono este botón, me lleva a la pantalla principal. Pero lo que nos falta configurar es indicarle a la nueva pantalla qué información obtenga de la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita se lo estaba mostrando con este segundo registro, que es el que nosotros hemos guardado. Pero si se los hago la prueba con ese tercer registro que se llama prueba tutorial, como tal vemos que me sigue guardando lo que estaba. Entonces no me está mandando llamar absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que modificar nuestros controladores. Por ejemplo, en la parte de default, es decir, lo que va a mostrar de manera predeterminada, en vez de que tenga estas comillas, lo que nos importa es que nos muestre lo que nosotros hemos seleccionado en nuestra galería. La galería que nosotros tenemos, en este caso de manera predeterminada se me puso el nombre de Browse Gallery 1, que por lo tanto es lo que yo voy a mandar llamar. Dando dentro de mi controlador, voy a borrar estas comillas y voy a poner el nombre de la galería, que es Browse Gallery 1, y vamos a poner un punto y vamos a seleccionar punto selected, y lo que nos importa mostrar específicamente en este controlador es el título. Entonces, por lo tanto, vamos a seleccionar nuevamente un punto y vamos a buscar título. Entonces, como ustedes pueden ver, ya me está mandando llamar lo que yo había seleccionado en mi galería. También falta hacerlo para la imagen. Entonces, seleccionando la imagen, ya habíamos trabajado con este tipo de modificaciones en esta fórmula. Como pueden ver, pues prácticamente me está mandando llamar la imagen de ejemplo, que era lo que vimos cuando estaba prácticamente sin modificar esta imagen. Pero nuevamente vamos a modificar esto y lo que queremos es que nos traiga la imagen que hemos seleccionado en nuestra galería. Entonces, por lo tanto, ponemos el nombre de la galería y lo que queremos mostrar es la imagen. Entonces vamos a poner punto imagen, pero también hay que indicarle el tamaño de la imagen. Entonces, por lo tanto, vamos a poner nuevamente un punto y aquí yo le voy a mostrar completa.
Terminada nuestra fórmula, podemos ver que como tal no me está mandando llamar lo que es la imagen que corresponde, porque, como les había explicado anteriormente, esta fórmula, que dependiendo del controlador donde se añade la imagen, es como funciona esta fórmula. Como tal, anteriormente cuando creé el nuevo registro, yo añadí información a ese controlador de añadir una imagen. Entonces, por lo tanto, esta sentencia es falsa porque ya contiene esta imagen que dice de ir a ver soluciones. Entonces, por lo tanto, nunca me va a mostrar la imagen que corresponde a la galería. Entonces, únicamente lo que voy a hacer es agregar un icono para poder restablecer la funcionalidad de ese controlador de imagen. Entonces, únicamente le voy a poner reset y voy a seleccionar el add media button. Y por lo tanto, si yo lo selecciono, como tal, ya me está mandando llamar la información contenida en mi galería. Entonces, por lo tanto, si yo selecciono este segundo registro que dice prueba patch, vemos que me trae título y su imagen correspondiente. Si yo selecciono el tercer registro, vemos que ya tendría su imagen correspondiente. Y con eso estaría concluyendo así el video. Es la nueva funcionalidad que nos ofrece Power Apps para poder manejar imágenes dentro de nuestra base de datos de SharePoint.